Desde el principio de la Biblia, hay una historia de redención que trasciende generaciones y conecta a todos los creyentes con un pasado, presente y futuro divino. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la genealogía de Adán a Jesús revela los propósitos de Dios para la humanidad? Porque al explorar esta sorprendente genealogía, no solo estamos mirando una mera lista de nombres, sino que nos estamos sumergiendo en un relato divino que trae esperanza, lecciones valiosas y, sobre todo, revela el carácter de nuestro Dios. En los próximos minutos, nos embarcaremos juntos en un viaje fascinante a través de estas generaciones. La genealogía que encontramos en Mateo 1:17 comienza con Adán, el primer hombre, y culmina en Jesús, el Salvador del mundo. Cada nombre representa una historia, una vida, un propósito. Dios no eligió a cada uno de estos individuos al azar, cada uno fue parte de un plan más grandioso. Así que, te invito a continuar viendo, porque lo que viene a continuación profundizará tu comprensión sobre cómo Dios, a lo largo de la historia, ha estado trabajando para acercarnos a Él. La historia comienza en el jardín del Edén. En Génesis 1:27, leemos que Dios creó al ser humano a su imagen. Adán no solo era el primer hombre, sino que también llevaba la responsabilidad de ser el representante de la humanidad. Cuando pecó, su acción tuvo consecuencias que resonarían a lo largo de la historia. Pero, ¿sabías que la genealogía de Adán a Jesús también nos muestra la promesa de redención ya desde el principio? En Génesis 3:15 se establece la primera promesa del Mesías, donde Dios dice que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Esto es un anuncio de esperanza para todos nosotros. Cada nombre en la genealogía a partir de Adán lleva consigo el peso de esta promesa. A medida que avanzamos en las generaciones, vemos personajes como Noé, quien, a través de su obediencia, salvó a la humanidad de una destrucción total. Él es un recordatorio de que la obediencia a Dios tiene el poder de cambiar el destino de una generación. ¿Puedes imaginar lo que debe haber sentido Noé al construir el arca en medio de la burla y la incredulidad de los demás? Esto nos invita a reflexionar, cómo respondemos nosotros a la llamada de Dios en medio de la adversidad. Luego llegamos a Abraham, considerado el padre de la fe. Su historia no solo es un relato de aventuras y desafíos, sino también la historia de una intensa relación con Dios. En Génesis 12:1-3, Dios le promete que a través de él todas las naciones serían bendecidas. Algo profundo resuena aquí, tú y yo somos parte de esa bendición. El compromiso y la fe de Abraham nos enseñan que la fe puede mover montañas y que, a pesar de nuestras dudas, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham demostró que su fe era más importante que su propio entendimiento, y eso es algo que a menudo luchamos por comprender. Con el tiempo, llegamos a Jacob, uno de los nietos de Abraham. A través de sus luchas, podemos ver que Dios no se detiene solo en la genealogía, está involucrado en la vida diaria. Génesis 32:24-30 describe cómo Jacob luchó con un ángel. Esta lucha simboliza nuestras propias luchas con Dios y nuestras luchas internas entre lo que sabemos y lo que sentimos. ¿Alguna vez has sentido que estás en una lucha con tu fe? La experiencia de Jacob nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. Un quedado intrigante en esta genealogía es Judá, de quien se profetiza que la cesarcierta del Mesías vendría de su linaje. Así, vemos la primera referencia directa a la conexión de Cristo con la tribu de Judá. En Génesis 49:10 se dice que el cetro no se apartará de Judá. Esto destaca que aún en medio de desobediencias y pruebas, Dios sigue desarrollando sus planes redentores. En nuestra propia vida, nos damos cuenta de que, en medio de nuestras imperfecciones, Dios tiene un propósito maravilloso para nosotros. Avanzando a la época de Moisés, vemos cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Éxodo 3:10 nos habla de su llamado a Moisés en la zarza ardiente. La liberación de Israel apunta a la obra redentora que se culminaría en Cristo. Cuando leemos sobre la libertad que Dios proporcionó a su pueblo, podemos reflexionar sobre nuestra propia libertad de las cadenas del pecado a través de Jesús. Al igual que Moisés, ¿estás dispuesto a responder al llamado de Dios para liberar a otros? Después de Moisés, llegamos a personajes como David, quien no solo fue un rey, sino también un hombre conforme al corazón de Dios. En 1 Samuel 1:14, Dios dijo que había elegido a David.
A través de las victorias y fracasos de David, podemos ver que, como él, nuestros errores no definen nuestra relación con Dios. Más bien, es nuestra disposición a arrepentirnos y buscarlo a él lo que John Wesley describió como el verdadero signo del cristiano. Cada experiencia de David aparece en la genealogía de Jesús, recordándonos que, a pesar de nuestras luchas y fallas, podemos ser instrumentos en las manos de Dios. La historia de Salomón, el hijo de David, también es digna de mención. Conocido por su sabiduría, Salomón pidió a Dios entendimiento, y en respuesta, se le otorgó savia y riquezas, 1 Reyes 3, 10-14. Pero su vida también refleja los peligros de alejarse de la sabiduría divina. ¿Cuántas veces hemos visto a personas caer en la trampa de depender de su propio entendimiento y no del de Dios? Así como Salomón, estamos llamados a vivir con humildad y reconocer que toda sabiduría proviene de lo alto. Entonces, llegamos al exilio en Babilonia, un periodo sombrío en la historia de Israel. Pero incluso en este tiempo de desolación, Dios no abandonó a su pueblo. Jeremías 29:11 nos recuerda que los planes de Dios son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. La genealogía continúa incluso en tiempos difíciles, mostrándonos que la historia de la redención nunca es interrumpida por las circunstancias humanas. ¿Notaste cómo la genealogía incluye nombres como Rahab, una mujer de fama poco honorable, y Ruth, una moabita? Estas inclusiones son asombrosas. De hecho, Rahab había sido una prostituta, y su fe en Dios la convirtió en parte del linaje de Jesús, Mateo 1:5. Su historia nos recuerda que no importa nuestro pasado, Dios puede redimir cualquier vida. Si alguna vez has sentido que no mereces ser parte del plan de Dios, las historias de estas mujeres nos muestran que su gracia es suficiente para todos, y que cada persona tiene un papel en la historia divina. Finalmente, llegamos a José y María, los padres terrenales de Jesús. Sin duda, su vida estaba llena de retos, pero también de fe. En Lucas 1:38, María responde al ángel con una afirmación de fe: hágase en mí según tu palabra. Este momento de entrega y obediencia es un llamado a todos los cristianos, cómo respondemos ante la dirección de Dios en nuestras vidas. Este acto de aceptación de María conecta la genealogía de Adán a Jesús en un hermoso acto de fe y obediencia, mostrando que cada generación estaba destinada a llevarnos hacia la culminación de la promesa de redención, Cristo. Cada uno de estos nombres, estas historias, estas generaciones, nos revelan verdades increíbles sobre Dios y su plan para la humanidad. En Hebreos 11, conocido como el Salón de la Fe, vemos que aunque muchos de los mencionados en la genealogía no vieron la culminación de las promesas, siguieron creyendo y esperando. ¿Cuántas veces hemos esperado algo que parece inalcanzable? Esta lista de nombres nos anima a seguir adelante, a mantener la fe, sabiendo que Dios es siempre fiel. Y ahora, al llegar al final de este recorrido, una verdad sorprendente emerge. Jesús, como el cumplimiento de la genealogía, nos une a todos. Su sacrificio no solo nos redime, sino que nos invita a ser parte de esta gran familia espiritual de creyentes. En Gálatas 3, 26-29, Pablo explica que somos herederos según la promesa, y que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Así que, ¿qué aprendemos entonces de la sorprendente genealogía de Adán a Jesús? Aprendemos que cada vida cuenta, que cada historia tiene un propósito bajo la mirada amorosa de Dios. Nos enseña a perseverar en la fe, a reconocer que nuestra historia no comienza en nuestra familia o en nuestras circunstancias, sino en la redención ofrecida a través de Cristo. Nos recuerda que, sin importar cuán difícil sea nuestra situación, la gracia de Dios está al alcance de cada uno de nosotros. Al concluir este viaje, espero que te lleves contigo una nueva perspectiva sobre la genealogía de Adán a Jesús. Que estos nombres y sus historias te reconforten y te inspiren a vivir con fe y propósito. ¿Quién sabe? Tal vez seamos parte de una historia que aún no ha sido contada, pero con la confianza que proviene de saber que somos hijos e hijas del Rey. Al mirar hacia adelante, recordemos que nuestro lugar en la historia redentora de Dios está asegurado por la sangre de Cristo, quien, siendo el último en la lista, se convirtió en el primero en ofrecer vida a todos los que creen. Así que, la próxima vez que leas la genealogía, no la veas como un simple registro de nombres. Reconócelo como una historia viva, una historia de gracia,
amor y redención que sigue resonando en cada uno de nosotros, invitándonos a ser parte del plan eterno de Dios.